Apagón generalizado. 11 sectores del oeste de la capital sin electricidad tras falla en la subestación Magallanes. Difícil situación. Vicepresidente Istúriz reconoce coyuntura económica, pero apuesta a positivo. Llamado. Diputado Julio Borges pide al gobierno entender el deseo de cambio que tiene el país. En compensación, ministro Jesús Farías supervisó la exportación de 42 toneladas de granito venezolano hacia Estados Unidos. Sugerencias. Concecomercio instó al gobierno nacional a devolver todas las empresas expropiadas. Combate. Obama solicitó al Congreso 1.900 millones de dólares adicionales al presupuesto anual para combatir el virus del Zika. 33 partidos. Barcelona amplía en Champions su invicto en choques oficiales. Continúa la polémica camino al Oscar. Actriz Gaby Sibay resalta la labor de afroamericanos en el cine. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gregorio Rojas y quien les habla, Jessica Brizuela, estamos listos para informarles sobre Venezuela y el mundo. Comenzamos. Al menos 10 parroquias de Caracas están sin electricidad desde hace algunos minutos debido a una explosión registrada en la subestación Magallanes ubicada en Catia, aquí en la capital. Según información publicada en la cuenta oficial de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec-Sinfo, las zonas afectadas son El Paraíso, San Martín, 23 de enero, Manicomio, Artigas, Propatria, Agua Salud, Guarataro, Juan Miranda, Mauri, Bellavista, además de los circuitos del metro Catia 1 y 2. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, acompaña a las cuadrillas de Corpoelec en la revisión de la avería y poder restablecer el servicio. Informó que fue detenido un individuo que habría sido autor de sabotaje a la subestación Catia. Durante la presentación de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, reconoció que el país atraviesa una situación económica difícil, aunque afirmó que el gobierno nacional es optimista frente al actual panorama. Manuel Covela, con los detalles. Istúriz señaló que la economía fue impactada por la caída de los precios del petróleo porque hubo una reducción de ingresos en divisas de al menos un 70%. Dijo que también incidió la llamada guerra económica. El país atraviesa una situación económica difícil. Frente a las dificultades que hoy atraviesa la patria y que algunos desean que se vaya por el barranco, nosotros somos optimistas. El presidente Maduro ha decretado la emergencia económica. Asimismo, ha realizado un llamado a todos y todas aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que en verdad amen esta patria, para que se incorporen a la conformación del Consejo Nacional de Economía Productiva. Pese a las dificultades, indicó Istúriz, el gobierno ha mantenido su política social y citó cifras. Dijo, entre otras, que en 2015 el salario fue incrementado en 97%, mientras que la pobreza extrema descendió al 4,9%. El presidente de la Asamblea Nacional ejerció su derecho de palabra en medio de protestas de algunos oficialistas que consideraban que no estaba previsto el debate en la sesión. Profesor Istúriz, evidentemente nadie puede negar que el gobierno ha aumentado los salarios. Claro que los ha aumentado y los ha aumentado sucesivamente. Lo que ocurre, y ese es un hecho concreto, práctico, que esos aumentos se los ha tragado la inflación y eso no se puede negar. La tesis de la conspiración universal ya no es políticamente rentable. La conspiración, siempre un enemigo anterior, interior o exterior, ya no es rentable desde el punto de vista político. Los ánimos siguieron caldeados cuando los ministros entregaron sus informes de gestión a la directiva del Poder Legislativo.
su discurso, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz también agradeció a UNASUR por la reciente entrega que hizo del informe sobre las elecciones del pasado 6 de diciembre. Dijo que en el documento quedó demostrado que el Gobierno Nacional respetó los resultados de ese proceso comicial. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Julio Borges, dijo que el gobierno debe entender el deseo de cambio que tiene Venezuela y destacó que la calle está hablando con protesta en todo el país. Mi llamado a Nicolás Maduro es que aterrice, es que verdaderamente sepa leer el dolor y sufrimiento de millones de venezolanos todos los días en la cola, incluso de niños que no van a la escuela porque tienen que ir a hacer cola para buscar comida. Gente que está perdiendo su trabajo porque tiene que hacer cola para ir a buscar comida o alimentos. Yo lo que le pido al gobierno es que le duela lo que está pasando en el país. El jefe de la bancada opositora reiteró que el único responsable del problema alimenticio es el gobierno, quien es el que controla el sistema. Sobre el mecanismo que tomará la oposición sobre un cambio de gobierno, señaló que trabajan en la ruta más adecuada. Que todos los caminos hay que recorrerlos, hay que promoverlos y que todos los caminos son complementarios. De manera que ahí no hay ninguna discusión, ni hay ninguna disparidad, ni hay nada excluyente. Todos los caminos tienen que ser recorridos, todos los caminos son válidos. Lo que nos corresponde a nosotros es que por cualquiera de estos caminos, con el deseo y la presión social, se materialice lo que el país está buscando. Borges dijo que en las próximas horas presentarán la agenda parlamentaria con las leyes que serán discutidas en los próximos días. Entre ellas, ley contra la corrupción, ley de transparencia, ley de barrios. Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, supervisó la exportación de 42 toneladas de granito venezolano hacia Estados Unidos. Liz Flores estuvo en la planta de canteras y mármoles ubicada en Guarenas y nos amplía la información. Para compensar la caída de 70% en el ingreso petrolero, el gobierno nacional dará un impulso a las exportaciones como uno de los 14 motores de la economía. En este último mes hemos hecho un esfuerzo fundamental, muy importante, para ir eliminando y ya hemos identificado decenas de trámites que van a desaparecer. En lo inmediato eso le allanará el camino a las empresas que van a exportar. Y entre ese elemento está relacionado con los estímulos. Agrega que más de 300 empresas están en capacidad de exportar productos hechos en Venezuela. Por ejemplo, aquí están las canteras y los mármoles. Nosotros podemos desarrollar el sector minero con mucha mayor fuerza, que es un sector tradicional. Hay diferentes mecanismos desde el punto de vista cambiario que constituyen un estímulo para que los productores exporten y también constituyen fuentes de ingresos para el país, no solamente en divisas, sino también en riqueza generada. 60% de las divisas que genera la exportación son retenidas por los exportadores y el otro 40% serán transados en el mercado libre a la tasa que determine este mercado. Por los momentos $200 bolívares por dólar. Destacó Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, que el gobierno venezolano también impulsará la exportación de unos productos derivados del hierro, aluminio y plástico, así como de algunos rubros agrícolas. Destaca que las divisas que se generen a través de las exportaciones serán utilizadas en el incremento de la producción de alimentos y otros bienes básicos a fin de garantizar el abastecimiento en el país. Desde Guarenas, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El Consejo Nacional de Comercio, Consecomercio, instó al Gobierno Nacional a devolver todas las empresas expropiadas para que produzcan como la vía más expedita para salir de la grave crisis económica que afecta a los venezolanos. Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, aseguró que no tienen confianza en las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y que con corporaciones no se va a solucionar la crisis en el país. ¿Cuántas corporaciones y cuántas empresas existen en este país gubernamentales? Cuando al gobierno se le dice que que le entregue a los medios productivos realmente a las empresas, no es que se la quite a los trabajadores, es que tiene que ser productivas. O sea, ¿tienes cuántas empresas? O sea, tienes empresas de harina de maíz, tienes empresas pesqueras, tienes café. Ayer veíamos cómo decían que cerraba Fama de América y Café Venezuela, lo veíamos en los medios de comunicación. Entonces, si tienes todas las empresas y no estás produciendo, bueno, entrégala a quien produzca.
Cipriana Ramos también advirtió que las condiciones de vida en el interior del país son más difíciles e inhumanas que la de la capital debido a la escasez de alimentos y medicinas, así como de fallas eléctricas e inseguridad. Concecomercio recordó que solo el año pasado más de 58.000 empresas dejaron de funcionar. Al menos 5 muertes por hechos violentos se registraron este martes entre Caracas, Miranda y Carabobo. El doble homicidio de José Ángel Calpavire, de 18 años, y su primo, quien era menor de edad, se registró en el sector Los Mangos cuando salieron de su casa para jugar con unos amigos, pero estos fueron interceptados por delincuentes armados que les dispararon para robarles 2 videojuegos y un teléfono celular. En otro caso, en Ocumare del Tuy fueron localizados los cuerpos desmembrados de Raúl Guzmán Díaz, de 21 años, y otro sujeto aún por identificar en una zona montañosa del sector Los Callejones de Suzuca, en el municipio Tomás Lander. En Carabobo, este martes fue ultimado en el municipio Aguacara del estado Carabobo José Gabriel Álvarez Rojas, conocido como el Chino Pedrera, uno de los miembros de la banda El Tren de Aragua. Según se conoció de manera extraoficial, el hombre de 31 años fue asesinado en el interior de una vivienda en la urbanización Santa Bárbara del sector Atagüita. Con la inauguración de un preescolar en Parque Los Caobos, el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, inició este lunes el plan Simoncito en el parque. Los espacios recuperados por la ciudad de Caracas, los espacios recuperados por el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, por el gobierno de Distrito Capital y por la alcaldía de Caracas, tomar los mayores parques y construir allí jardines de infancia, Simoncito. Informó que en el marco del plan Siembra Urbana usarán terrenos de parques de la ciudad de Caracas para la siembra. En el Parque Los Caobos vamos a sembrar cítricos, vamos a sembrar quinchoncho y vamos a sembrar algo que era la tradición agrícola de este parque, es decir, café. Vamos a utilizar de las 20 hectáreas que tiene el parque, 2 hectáreas para la siembra de estos rubros. Acotó que usarán como semillero los viveros que tiene la alcaldía de Caracas en Caricuao, El Paraíso y Las Mayas para la siembra de plántulas. Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, recomendó al presidente de la República, Nicolás Maduro, generar confianza en el sector privado para incentivar la producción nacional. Diana Vázquez nos amplía. A propósito de la creación de la Corporación Nacional Productiva y del sistema empresarial socialista, Marquina sostuvo que el jefe de Estado se ampara en el decreto de emergencia económica para intervenir en las empresas privadas que producen en el país. Sobre todo en un momento donde no existen las posibilidades de una inversión pública, producto de la contracción de los precios petroleros. Así que al señor Maduro lo que le pedimos es que entienda que él amenazando, intimidando o confiscando no va a aumentar la producción. Por el contrario, esas prácticas son las que los han llevado a los niveles de escasez que hoy padece el pueblo venezolano. El parlamentario insistió en que la inflación no puede seguirse financiando con dinero inorgánico a través de PDVSA porque se devalúa el sueldo del venezolano. Que eso representa bolívares circulando sin respaldo. El único respaldo son los giros o los papeles que firma PDVSA. El gobierno, al devaluar, licuó parte de esa deuda, ya no son 140.000 millones de dólares, ya eso baja entonces ahora a unos 92 millardos de dólares americanos. El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico recordó que el artículo 319 de la Constitución Nacional establece que el Banco Central de Venezuela debe rendir cuentas ante la Asamblea Nacional sobre los indicadores macroeconómicos del país. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El Banco Central de Venezuela informó este martes que la tasa del sistema marginal de divisas cerró en 205,09 bolívares por dólar. La tasa del organismo emisor no había sido registrada desde el pasado miércoles 17 de febrero. Cimadi también informó que por este mercado oficial se atendió 7.29% de las liquidaciones de divisas procesadas en el día, quedando en 92,71% restante en manos de los sistemas administrados. Pedro Pablo Fernández, director general del IFEDEC, aseguró que nada es más urgente en Venezuela que resolver el problema alimentario. Señaló que a miles de familias no les alcanza el dinero para comprar la comida porque la inflación acabó con su capacidad de compra y la escasez se está haciendo insoportable. La realidad que se está viviendo en el país, en todos los estados, es de mucha angustia.
si la crisis económica está afectando a todos los venezolanos, este es un estado con una vocación agrícola y pecuaria muy grande. Aquí se producía carne, se producía leche, naranja, café en Caripe. Este es un estado productor y la producción en Monagas ha caído, pero radicalmente. Fernández destacó que incluso aquellos alimentos que hasta hace poco formaban parte de la dieta de los sectores de menos recursos por su alto nivel nutricional y bajo costo, como el atún, las sardinas, la pasta, los huevos y las caraotas, hoy se venden a precios exorbitantes. Ugbel Roa, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV, advirtió que la ley de amnistía podría ocasionar un vacío jurídico en el país. Esto al referirse a la posible consulta pública de esa ley. Además aseguró que debatirán donde sea necesario. El debate en la ley de amnistía donde ellos quieran, en el terreno que sea, lo vamos a dar. Porque yo creo que ese es el instrumento jurídico, el adefesio jurídico más grande que puede existir en algún país. O sea, la loquera. No hay un término para llamarle a esta ley de amnesia criminal, porque es precisamente crear un vacío jurídico total y el colapso en el país. El diputado destacó que el 80% de los ingresos de la nación disminuyeron. En el mes de enero del 2014 entraron casi 3.800 millones de dólares, solo en el mes de enero. En el mes de enero del 2016 entraron 77 millones de dólares. Esto nos debe llamar a la reflexión a todos los venezolanos, porque, y en especial los que están vinculados al sector productivo, cómo rehacernos, cómo reinventarnos para poder afrontar la situación, cómo optimizar realmente el uso de las divisas. Roa insistió en la necesidad de un plan nacional de todos los sectores del país para disminuir la dependencia de las importaciones. A entender que ya no podemos seguir esperando que el Papa Estado coloque dólares para que las empresas se aboquen a la producción. Es necesario entender que sí, necesitamos materias primas para poder producir y para ello necesitamos dólares, pero tiene que haber un plan nacional, un plan donde las empresas a su vez se comprometan y todo el sector, digo todo el país, se comprometa en ir sustituyendo cada vez más la dependencia de las importaciones. Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que el CNE deberá consignar mañana miércoles un informe detallado ante la Sala Electoral del TSJ sobre los resultados de las investigaciones realizadas tras la impugnación de los diputados electos por el Estado Amazonas. Tras sostener una reunión con Roberto Mirabal, representante del Poder Electoral, el diputado Simón Calzadilla aseguró que van a monitorear esta causa porque, a su juicio, el ente electoral está en deuda con los habitantes de Amazonas. Se debe hacer respetar y defender las actuaciones del Poder Electoral que se expresan en las proclamaciones o se concluyen en las proclamaciones, totalizaciones y adjudicaciones elaboradas a raíz del proceso electoral del 6 de diciembre. Y bueno, seguimos a la espera de que eso suceda. Todavía estamos en los lapsos respectivos, pero es vital para la defensa de esas actuaciones que el Consejo Nacional Electoral consigne lo que falta de los informes en defensa de lo que expresó la soberanía popular el 6 de diciembre. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que han recuperado 95% de la energía tras la caída de la subestación Magallanes en Caracas, que dejó sin electricidad al menos 10 parroquias de la capital. Mota Domínguez enfatizó que han determinado que la avería fue producto de un acto de sabotaje y ya fue detenido el presunto responsable. Rodolfo Sanz, alcalde del municipio Plaza, asegura que más de 40% de las 420 industrias que existen en Guarenas están en capacidad de exportar sus productos hechos en Venezuela. Extraordinario trabajo con la Cámara de Industriales de Plaza y Zamora, que nos ha permitido fortalecer el tejido industrial del eje Plaza Zamora. Y hemos propuesto también la creación de una nueva zona económica especial en el área del sector San Pedro, entre Plaza y Zamora, para el establecimiento de zonas de empresas complementarias a las que ya existen, con una inversión cercana a los 500 millones de bolívares para el establecimiento de los servicios industriales, de forma que se puedan establecer allí las empresas y complementar el desarrollo industrial de esta zona. Una línea estratégica que definimos de la gestión municipal, aunado a todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro de apoyar la gestión para dar mayor calidad de vida a la ciudad. Rodolfo Sanz estuvo en la planta de canteras y mármoles ubicada en Guarenas, donde realizó el envío de 42 toneladas de granito venezolano exportado hacia Estados Unidos.
El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, denunció que varias zonas del municipio tienen más de 24 horas sin electricidad tras la explosión de 2 tanquillas que generaron la avería eléctrica. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. El alcalde Muchacho rechazó lo que calificó de desinformación por parte de las autoridades de Corpoelec. Los sectores más afectados son El Rosal, Campo Alegre, La Castellana, Pedregal y Los Palos Grandes. El alcalde explicó que entidades bancarias, colegios, comercios y entes públicos permanecen cerrados por la falta de electricidad. Quiero rechazar la información que ha suministrado Corpoelec, según la cual podría tomar entre 24 y 48 horas adicionales a las que ya llevamos resolver esta avería. Corpoelec, por su propia naturaleza y por lo fundamental y necesario, de primerísima necesidad, que es el servicio eléctrico, debe estar preparada para atender estas contingencias en mucho menor tiempo. No es posible que hoy, después de 24 horas sin luz, todavía no tengamos certeza de en cuánto tiempo va a regresar el servicio. Ramón Muchacho también denunció la falta de suministro continuo de agua potable en el municipio. Hay además algunos casos en las cuales, además de 7 días sin recibir agua, como ya llevan un día sin electricidad, allí no hay forma ni siquiera de traer una cisterna o de encender una bomba de agua. Esa es la situación que se está viviendo hoy en Chacao. El caos, la quiebra, la bancarrota de los servicios públicos que presta el Estado. El alcalde Ramón Muchacho exigió al gobierno nacional inversión en el mantenimiento de los servicios públicos. Desde Chacao, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Con el traslado de 1.828 privados de libertad del internado judicial de San Antonio, comenzó el desalojo total de ese penal en la isla de Margarita. La penitenciaría fue desalojada, dejando solamente el anexo femenino con 92 mujeres. Autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana confirmaron que en un avión de la Fuerza Aérea fueron trasladados 135 internos hacia la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo. Al penal de Puente Ayala en Anzoátegui fueron enviados al menos 288 reclusos. Otros irán a las cárceles de Vista Hermosa en el estado Bolívar, a la de Tocorón en Aragua y a la de La Pica en Monagas. Está previsto que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, visite la isla de Margarita para encabezar la requisa y dé a conocer el destino de la infraestructura. Irán Gaviria, presidente del partido Puente, atendió la denuncia de los comerciantes del kilómetro 13 de la carretera Lara-Zulia, ubicados en el sector Los Dulces, quienes exigen respuesta a la reubicación de sus viviendas. Gaviria precisó que tras la construcción de un tramo de la autopista se le prometió a los habitantes del sector la reubicación de sus hogares y la construcción de una zona turística, pero no obtuvieron respuesta. Hacemos un llamado al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, para que le responda en concreto a los comerciantes y a la familia del kilómetro 13 de la carretera Lara Zulia del sector Los Dulces. El Ministerio Público acusó a un secretario de la alcaldía del municipio, José Laurencio Silva, del estado Falcón, por su presunta vinculación con hechos de corrupción al gestionar la compra de motores para lanchas y motocicletas a pescadores de esa localidad. El fiscal Eddie Parra imputó a Tomás Francisco Sánchez Bermúdez por supuestamente pedir montos alrededor de 170.000 bolívares a cambio de facilitar la adjudicación de motores de lanchas nuevos y de motocicletas a través de un programa social creado por el Ministerio de Turismo. Por este caso también se encuentra acusado Harry Fernández Caldel, ex chofer de Sánchez Bermúdez. El fiscal Parra solicitó la admisión de la acusación y de las pruebas que fundamentan la misma, así como que se proceda al enjuiciamiento de Sánchez Bermúdez, quien se encuentra recluido en la comunidad penitenciaria de Coro. En el estado Zulia, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, espera que las nuevas medidas económicas dictadas por el Ejecutivo no sean en detrimento de la calidad de vida de la población. José Leonardo Nava nos cuenta. La autoridad municipal asegura que deben ser tomados en cuenta los distintos sectores productivos para hacer frente a la grave crisis económica que vive el país. Lamentó que durante su reciente visita al Zulia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, no convocara a las mesas de trabajo a quienes piensan distinto. Me hubiese encantado que el presidente hubiera tocado temas como el tema eléctrico, el tema del agua. ¿Qué pasó con el trasvase? ¿Qué pasó con el problema del agua? Me hubiese encantado participar y darle una solución para que ese lago, para que utilicemos el agua del lago, presidente. Vamos a hacer lo que hace Aruba y Curazao. Utilizan el mar, lo utilizan para agua potable. La alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales además exhortó nuevamente al gobernador Francisco Arias Cárdenas a dejar atrás las diferencias políticas y a trabajar de manera mancomunada para resolver el problema de la recolección de basura en la municipalidad.
En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En la ciudad del Tigre, en Anzoátegui, se llevó a cabo una sesión solemne por parte del Consejo Legislativo para conmemorar los 83 años del aniversario de la jurisdicción petrolera. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, fue el orador de orden de la actividad y manifestó que el Tigre ha sido para el país un punto de encuentro, convirtiéndose en una de las primeras ciudades en desarrollar la producción de petróleo. El Tigre ha sido para Venezuela, para el estado de Anzoátegui, un punto de encuentro porque ha sido a la vez de un lugar que ha producido petróleo de los primeros, yo diría, ciudades y comarcas en Venezuela. Saab destacó que continuará llevando su mensaje de paz, de entendimiento y construcción por una Venezuela mejor. La Cámara de Comercio de Nueva Esparta reiteró ante el Gobierno Nacional su propuesta de implantar en este estado un mecanismo que permita generar divisas propias basado en la vocación esencialmente turística de la región. El presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, Teodoro Bellorín, declaró que ante la difícil situación económica que afronta el país, el libre acceso a las divisas impulsará la competitividad en la isla y aseguró que la propuesta de libre acceso a divisas mediante mecanismos de libre flotación permitirá en el caso de Nueva Esparta y de su turismo disponer de un importante flujo de dólares que no impactará las reservas del país. Asegura que estas acciones generarán una atractiva oferta de productos para visitantes nacionales e internacionales. El Ministerio Público presentará ante el Tribunal 47 de Control del Área Metropolitana de Caracas a 3 gerentes y un agente de la aerolínea Conviasa por su presunta responsabilidad en la venta con sobreprecios de boletos internacionales. De acuerdo con la información preliminar, directivos de la empresa estatal de aviación denunciaron ante el Ministerio Público una serie de hechos irregulares vinculados a la comercialización de pasajes internacionales con sobreprecio, por lo que el fiscal 57 nacional Dani Rodríguez imputará a los gerentes de Conviasa, Francisco Manuza, Alberto Bogarín, Luis Salvatore y al agente de grupos charter Adrián Semprún. En materia internacional, en Estados Unidos, el presidente Barack Obama solicitó al Congreso 1.900 millones de dólares adicionales al presupuesto anual para combatir el virus del Zika. En una misiva, Obama señaló de esta forma apoya los esfuerzos para prevenir la propagación de la epidemia, así como la investigación sobre vacunas, terapias y diagnósticos de la misma. El mandatario expresó que con la aprobación de esta solicitud espera ayudar a las poblaciones afectadas por la enfermedad. Hasta ahora se han registrado 50 casos de Zika importados en el territorio norteamericano y uno local por contagio sexual. Amigas y amigos, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Y ya estamos listos en Entrevista Venevisión para conversar con Gen Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional. La ley de amnistía, que ha sido parte de la oferta electoral de la oposición venezolana, pareciera ser uno de los temas más álgidos y que se demostró en un debate muy encendido en el Parlamento con 16 intervenciones, que es un tema bien complicado. Se lleva este tema a consulta popular. Yo quisiera que nos hablara acerca de los alcances y cuáles son los pasos siguientes para la aprobación. No, la ley de amnistía no supone llevarla a consulta popular, aunque sabemos que si la lleváramos a consulta popular neutral, sin trampas, sin dilaciones, sin demoras por parte del gobierno y su Consejo Nacional Electoral, sería aprobada abrumadoramente, porque la gente lo que quiere es paz y reconciliación. La gente no quiere presos políticos. Pero bueno, fue un tema áspero porque desde que anunciamos el proyecto de ley, sin siquiera ver el texto físico, el contenido del proyecto, tanto el presidente de la República como su bancada, sus ministros, etcétera, sus activistas, comenzaron a decir que esa ley no iba, que la negaban de plano. Bueno, nosotros ya la aprobamos en primera discusión, la vamos a aprobar en segunda y vamos a ver qué hace el gobierno. A lo mejor la manda a su tribunal primero de justicia, a su Tribunal Supremo de Justicia, para que su tribunal diga que es inconstitucional como todo lo que Maduro mande allí. Bueno, es otra situación de tensión. Ahora, lo que es importante transmitirle a Venezuela para que tenga confianza es que nosotros no vamos a salir de estos atolladeros mientras este gobierno esté allí en esa actitud en la que está. Por eso es que nosotros hemos promovido su salida, porque este es un gobierno
que está tan débil que no tiene inclusive posibilidad de rectificar, porque las distintas facciones internas que se contrapesan unas y otras, al que emprende cualquier rectificación le dicen que está traicionando la revolución, la memoria del comandante eterno. Y al parecer, a lo único que se aviene el gobierno, igualito que hizo Chávez hace unos años, a lo único que se aviene como medio de sustitución del gobierno, pese a que hay varios medios de sustitución en la Constitución, todas perfectamente constitucionales. De eso quisiera que habláramos más adelante. Sí, correcto. Pero ahora o después. Más adelante, para que nos explique, porque dentro de las distintas posturas hemos visto iniciativas, por ejemplo, de líderes como Enrique Capriles, también del diputado Tomás Guanipa, que están emprendiendo campañas para hablar acerca de la necesidad de referéndum revocatorio. Sí. Está la posibilidad de referéndum, está la posibilidad de enmienda. Usted ha sido muy contundente cuando decía que a este gobierno le quedaban 6 meses y que parecía que las estimaciones se habían quedado cortos. Quisiera que nos aclarara ese panorama. Vamos por parte. Yo no dije que al gobierno le quedaban 6 meses. Yo repetí que la oposición suscribió un documento el 23 de julio de 2015 cuando señaló que dentro de los 6 meses posteriores a nuestra asunción a la Asamblea Nacional promoveríamos una solución, una salida pacífica, constitucional, democrática y electoral para la finalización del gobierno. No quiere decir que había que esperar exactamente 6 meses, podía ser al mes 3, al mes 4, al mes 2, al mes 1, al mes 5. Como van las cosas, creo que 6 meses es mucho, ciertamente. Ahora bien, hay varias fórmulas. Yo lo que creo es que, en primer lugar, que la fórmula en la que estemos pensando todo, la que queramos promover, esté lejos o al margen de agendas políticas personales, individuales o de aspiraciones ulteriores. Eso es después. Yo creo que nos deberíamos inclinar, examinándolas todas con mucha neutralidad, que nos deberíamos inclinar por la que sea menos complicada, menos riesgosa, menos improbable o más o menos improbable. En fin, el referéndum ciertamente es una salida constitucional, pero es complicadísima. Basta con analizar, y tendremos que analizarla públicamente. Si la enmienda también se va a conseguir con los escollos de un tribunal que puede declararla inconstitucional. Pero el referéndum es tan complicado que a lo mejor no lo declaran inconstitucional, pero en el camino le ponen tal cantidad de trabas para que se produzca al final del periodo, y así una vez que revoquemos a Maduro, si es que lo revocamos, entonces queda el vicepresidente hasta el final. Entonces, ¿qué hiciste? No hiciste nada. Repito, hay mecanismos, todos los tenemos que estudiar con mucho equilibrio, sin fanatismo, sin que estemos calculando, yo quiero esta porque es la que me conviene a mí más políticamente. Ojo, lo que le conviene al país, no a la oposición, al país, es que no estemos jugando a estirar la goma para que el gobierno llegue al final, sino que lo que tenemos que procurar es que el gobierno salga cuanto antes de manera pacífica, democrática y constitucional. Si el método ideal para lograr ese propósito es el método A, vayámonos todos juntos por el A. Si es el B o el C o el D, vayámonos por el B o el C o el D. Políticamente hablando y comprendiendo la complejidad del momento económico que se vive en Venezuela, hay posturas como la del ministro de Comercio Exterior, Jesús Farías, quien asegura que en las manos de la oposición, el gobierno, la crisis se agudizaría aún más. ¿Qué sería lo más conveniente? Bueno, esa es una conjetura del ministro. Yo no sé cuánto más podría agravarse una crisis de lo que ha ocurrido en estos últimos 17 años. El diputado Farías, que tiene una ideología concreta y una concepción del Estado y de la economía absolutamente rígida, y además de una rigidez que demostradamente ha fracasado en todas partes donde trató de implantarse, por ejemplo en la Unión Soviética, en Europa del Este, etcétera. Él sabe que por aquí, por donde va el gobierno, no hay corrección posible, porque no aumenta la producción, porque no vienen las inversiones extranjeras, porque no hay productos en los mercados, porque no hay capacidad de compra. O sea, ya estamos teniendo en Venezuela entre 6 y 7 saqueos diarios. Saqueos diarios. Y no me quiero referir a las protestas que se producen por la falta de suministro de agua, por los apagones, que no es cuestión solamente de generación, como alguna gente cree, que es una parte del problema, sino por las redes de distribución, las tuberías. Mira, en Caracas todo el mundo ve tubos rotos por todas partes, con desparramaderos y pérdida de millones de litros de agua que no llegan a las casas. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Hidrocapital, es un secreto muy bien guardado. La Hidrocapital aquí y las hidros en todas partes de Venezuela. Lo mismo pasa con la electricidad.
si tú a la poca capacidad de generación o a la baja capacidad de generación le sumas el pésimo estado de las redes de distribución, ahí tienes el problema de los apagones. Cuando no es por falta de energía, es porque la distribución es mala y se cae. Entonces vienen los responsables, el imperialismo, las iguanas, los rabipelados, los ratones, los amuros, las guacharacas y paré de contar. Hablando de la geopolítica, lo que sucedió recientemente en Bolivia, el rechazo por parte del pueblo de la posibilidad de que el presidente Evo Morales se pudiera presentar a una reelección, ¿usted lo puede interpretar como un signo de el fin del impacto de la ascendencia de la figura de Hugo Chávez en la región? Bueno, totalmente. En el caso de Evo Morales, de este referéndum, en el que trataron de aguantar los resultados, a ver si podían voltear las cosas. Yo digo que perdió Evo y ganó Bolivia, gracias a Dios. Bueno, y lo que se refiere a la influencia de Chávez, que costó mucho en dólares. Mira, Chávez trató de construirse una reputación internacional a base de jaquetonería y regalar dólares. Los petrodólares que hoy nos están haciendo falta. Por supuesto, cuando la gente ve que esa irresponsable fantasía, ese mesianismo, esa locura, esa conducta demencial de promoverse a punta de dinero fue en mengua o en ruina del pueblo venezolano, entonces ese culto idolátrico se desvanece como se desvanece cualquier brujería. Bueno, pero ahí está todos los países exactamente lo mismo. Todos los que trataron de copiar el modelo. Para empezar, ya Venezuela no tiene influencia en esos países y los gobiernos de esos países se están desplomando. Te voy a poner un caso rapidito. ¿Cuánto le costó a Venezuela vía Petrocaribe la ayuda del CARICOM? Todos estos países del CARICOM, incluyendo a Cuba, que no es exactamente el CARICOM. Bueno, a las primeras de cambio, en la reclamación del Esequibo, todos los países del CARICOM, incluyendo a Cuba, se cuadraron con los intereses de Guyana, echando por tierra una histórica reclamación de un territorio que es nuestro. Ojo, pero el mismo irresponsable de Hugo Chávez, que fue un traidor a la patria con T mayúscula, en la reunión del Grupo de Río de hace unos años renunció prácticamente a la reclamación venezolana sobre Guyana, diciendo, bueno, que será una reclamación, una vieja reclamación adeca contra un gobierno socialista para derribarlo, obedeciéndole a Washington. Eso dijo Chávez. Ahora, la gente que no se olvide de eso. Pero, ¿cuánto nos costó en dólares el liderazgo de Chávez, que no existe? Pues se desvaneció. Y si Chávez hubiera estado vivo ahorita, en todos esos países le hubieran tirado piedras por impostor. Porque cuando se acaba la subvención, se acaba la lealtad. Cuando pensamos en lealtades políticas, ¿usted considera que el chavismo ha sido más sustentado por la construcción del populismo y esa dependencia paternalista que por una convicción ideológica? Mira, Trina, el ser humano desde que apareció sobre la tierra tuvo necesidad primero de comer que de deliberar. Tú no le puedes exigir a ninguna base, en nombre de ninguna ideología, que te respalde a costa de pasar hambre, a costa de morirse, a costa de no tener que darle leche o desayuno a un niño por la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no le puedes exigir a nadie devoción en medio de la miseria. Como decía por ahí un eslogan absolutamente estúpido inventado por el chavismo para fanatizar más a la gente. Con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. O también se lo endosaron a Maduro. Con hambre y sin empleo, con Maduro me resteo. Me resteo, ve las encuestas. Me resteo, mira el resultado de las últimas elecciones. Me resteo. ¿Quién se va a restear? Y sobre todo cuando tú ves el contraste, se van a restear ellos con gente que a ojos vistas vive en la opulencia, han amasado enormes fortunas, además súbitas, porque todo el mundo sabe que eran pobretones hasta ayer, etcétera, etcétera. Entonces la gente no es tonta. La propia base chavista, que en determinado momento pudo tener la ilusión con una propuesta, poco a poco va migrando o emigrando hacia otras opciones porque simplemente se siente tan defraudada y tan desfalcada y tan engañada como cualquier otro ciudadano. En el marco del análisis de lo que fueron las medidas económicas presentadas por el presidente Nicolás Maduro, y usted las calificaba como unas medidas inapropiadas y hablaba de la necesidad
de acudir a mecanismos internacionales de financiamiento. En este sentido, se ha estigmatizado de manera muy negativa la figura del Fondo Monetario Internacional por distintos voceros del gobierno nacional. ¿Cuál piensa usted debería ser el mecanismo a activarse en este sentido? Bueno, para empezar, si el Fondo Monetario Internacional es tan malo, que se retire Venezuela, porque Venezuela forma parte del Fondo Monetario. Si el Banco Mundial es malo, que Venezuela se retire del Banco Mundial. Si la OEA es mala, que se retire de la OEA, que se inscribe en el ALBA o que busque mecanismos de financiamiento en estos países tan prósperos como Nicaragua, Bolivia y el Ecuador, que vaya ahí a ver si consigue plata. A ver, ojalá Venezuela consiga que esos malandros de Petrocaribe nos paguen parte de lo que nos quitaron, porque esa es una deuda que con mucha suerte podrá negociar al 30% de su valor. Okay. Pero mira, no va a conseguir el gobierno financiamiento en ninguna parte mientras siga con estas políticas, porque no es el fondo. Donde quiera que vaya, a Alemania, a China, a donde vaya, le van a exigir garantías porque el que presta quiere que le devuelvan su plata. Ahí están los chinos. Los chinos prestan, pero ya no con garantía fiduciaria, que te prometo que te voy a pagar, no. Ya no quieren ni garantía petrolera, sino quieren oro monetario, que por cierto está bajando bastante las reservas porque las están fundiendo. Ojalá que no las fundan para hacerle collares a las señoras de su familia, no los del gobierno. Este es un chiste. Oro monetario, o concesiones de oro, o concesiones de diamantes, o concesiones de alguno de los minerales estratégicos que se dice que tiene Venezuela grandes reservorios en el Amazonas. Pero ya nadie le crea la palabra venezolana porque Venezuela está ingresando en la categoría de los países maula. Y no maula porque no quieran pagar por sí, sino porque están limpios y debiendo. Entonces, por supuesto, ¿quién quiere que Venezuela entre en default? Si Venezuela entra en default, esto es una tragedia. Pero es un país que no tiene con qué importar comida, ni medicinas, etcétera. Y si paga la deuda, no comemos. Y si comemos, no paga la deuda. Y en ambos casos hay una tragedia. Se habría anunciado que la Asamblea Nacional iba a viajar a Nueva York para hacer una investigación presencial sobre el caso de los familiares de la diputada de primera dama Cilia Flores. ¿Esto es cierto? Bueno, hay una comisión, un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado Julio Montoya, que ha manifestado que van a emprender este viaje para esa actividad, aunque no se trata de una actividad aprobada, ni votada, ni discutida en el seno de la Asamblea como tal. Pero cualquier diputado o grupo de diputados puede tener sus propias iniciativas en cualquier sentido. Para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le da usted a los venezolanos y cuáles son las expectativas que se tienen que tener acerca del desempeño de la Asamblea Nacional? Bueno, en lo que se refiere a la Asamblea Nacional, ya la gente ha visto que la imagen ha cambiado, que estamos trabajando permanentemente, que están las puertas abiertas para los medios, para cualquier organización de personas, ONG, universidades, en fin, todos los sectores de la vida nacional para que vayan a plantear sus problemas, porque al fin y al cabo nosotros somos representantes de todo, de los que votaron por nosotros y de los que no votaron por nosotros. Y a nivel de las comisiones y de la Cámara, pues hemos atendido todo tipo de exigencias. Que se entienda así, que nosotros no ejecutamos presupuesto, no ejecutamos política, nosotros podemos legislar y controlar, y eso lo estamos haciendo a plenitud, sin cortedad y sin exceso. Pero que en definitiva, quien maneja las relaciones exteriores, quien maneja la hacienda pública, quien invierte, quien gasta, quien dicta las políticas económicas es el gobierno, que lamentablemente hasta ahora lo ha hecho muy mal. Hay un tema también que es muy interesante, que este es un año electoral. Se deberían definir para finales de diciembre las gobernaciones y alcaldías. Tal vez es un poco prematuro pensar en estas elecciones cuando no ha culminado el primer trimestre y estamos en este escenario político y económico. ¿Cuáles son las expectativas en este sentido que tiene? Bueno, así como lo dije antes de las elecciones parlamentarias, hubo mucha gente que tuvo reservas y creyó que era simplemente una actitud propagandística. Yo dije que íbamos a arrasar en las elecciones parlamentarias y eso pasó. Incluso dije en el caso de Caracas que íbamos a ganar todos los circuitos sin excepción y mucha gente no me creyó. Ahí están los resultados, todos los circuitos de Caracas. Bien, y en el caso de las elecciones de gobernadores y alcaldes, les puedo decir las de gobernadores, va a ser un arrase que va a ser la oposición. A lo sumo el gobierno quedará con unas 4 o 5 gobernaciones de las más pequeñas desde el punto de vista de la población electoral y de la fuerza de los estados, pero en las grandes urbes, por ejemplo, mira, ¿qué te digo? Capital, Miranda, Lara, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Nueva Esparta, Bolívar, Táchira, en las más grandes sin duda alguna va a arrasar la oposición.
Bueno, le damos las gracias a Henry Ramos Ayub por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, presidente de la Asamblea Nacional. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bien, continuamos y les comentamos que Carlos Tejera, presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio Benancham, aseguró que la empresa privada debe ser el motor para crear calidad de vida en cualquier economía del mundo. Tejera precisó que los empresarios privados agrupados en Benancham apuestan por una pronta recuperación de la economía de la nación, buscando soluciones en conjunto. Que Venezuela es uno de los países más difíciles de hacer negocio, pero aquí estamos. Y aquí están las empresas venezolanas y extranjeras, particularmente las estadounidenses que forman parte de nuestra organización, están trabajando, aunque con retos importantes. El representante del empresariado venezolano-estadounidense señaló que como cada año Benancham realizará el foro Perspectivas Económicas 2016 buscando soluciones, el cual se llevará a cabo en 3 ciudades de Venezuela, iniciando este jueves 25 de febrero aquí en Caracas, el 2 de marzo en Valencia y el 9 de marzo en Maracaibo. El camino del desarrollo y de la mejoría de la calidad de vida. Vamos a tener unas obras muy interesantes. Vamos a tener gente como José Manuel Puente hablando de la visión macroeconómica, el economista Asdrúbal Oliveros hablando sobre un nuevo acuerdo para el progreso. Indicó el presidente de Benancham que es sumamente importante buscar soluciones a los temas de divisa, ley de trabajo, precios justos, para realizar un proyecto que presente alternativas a la crisis económica por la que atraviesa la nación. El dirigente de la Causa R, Andrés Velázquez, propone la enmienda constitucional como vía para un cambio de gobierno. Velázquez consideró que en ese sentido la MUD debe trabajar unida sobre las estrategias y las opciones en el marco de la Constitución. Yo creo que esto hay que verlo con mucho detenimiento, porque ir con varias propuestas hasta la población como fórmula de solución de la crisis nos podría mostrar dispersos, nos podría mostrar confusos o por lo menos incoherentes en la estrategia. Este martes se confirmó la muerte del abogado y escritor Luis Alberto Machado, quien fungió como ministro de Desarrollo Intelectual de Venezuela y exsecretario de la Presidencia. Machado también fue diputado del Congreso Nacional durante el mandato de Raúl Leoni y ministro de Agricultura entre 1959 y 1964, además de ser candidato presidencial en las elecciones de 1993. Entre sus obras destacan Afirmación frente al marxismo, La revolución de la inteligencia, Canto a la mujer y Canto a Dios, Paz a su alma. En España, el presidente del Congreso, Pachi López, informó que la sesión de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como jefe de gobierno, será ahora el 1 de marzo. El funcionario indicó que la fecha fue adelantada al recordar que el debate se efectuaría el 2 y 3 del próximo mes. López explicó que el cambio de día busca garantizar jurídicamente que en caso de surgir unas elecciones generales, estas puedan celebrarse el domingo 26 de junio y el lunes siguiente. La votación de la investidura se llevaría a cabo al término de la asamblea. En Siria, el gobierno del país árabe aceptó el cese al fuego acordado entre Rusia y Estados Unidos a partir de la medianoche del próximo 27 de febrero. El portal Wikileaks reveló que la Agencia de Seguridad de Estados Unidos espió las reuniones entre el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la canciller alemana Angela Merkel, además de otras entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Bien, amigos, vamos a la pausa. Ya regresamos con más información. No se apaguen.
La paciente Marlene Vargas necesita con carácter de urgencia el medicamento Valcoté de 500 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar, por favor comunicarse a los siguientes números telefónicos de contacto: 0424-265-8200 o 0424-533-5173. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Burberry, que reinventó la moda en Londres. La firma británica con más presencia internacional dijo adiós a las temporadas en la presentación de la Semana de la Moda en Londres. Burberry ahora se diferencia entre febrero y septiembre. Además, se podrán obtener conforme vayan saliendo a la pasarela. La marca piensa que no tenía sentido fabricar piezas que podían estar atemporales en diferentes países. En esta colección de febrero 2016 se observan colores y estampados al estilo boho y una militar en una reinvención del trench como prenda ícono de la marca. Y camino a los premios Oscar, continúa la polémica sobre la diversidad racial en la academia. La actriz de Precious aprovechó para decir que hay personas de color haciendo cosas sorprendentes y que el problema está en quienes eligen a los nominados. Sin embargo, si piensa que la academia está intentando cambiar y que la directora es una hermosa mujer de color inteligente y preparada. Maluma estuvo en Nueva York preparando la campaña de su nueva colección de ropa. El colombiano visitó la Gran Manzana para las fotografías de su nueva colección de ropa. Recordemos que el año pasado fue el lanzamiento de la marca inspirado en lo urbano y chic para mujeres, hombres y niños que se identifican con el artista. Maluma compartió con sus seguidores varios videos mientras disfrutaban de su trabajo por las principales locaciones turísticas de Nueva York. Y seguimos con más moda porque Lady Gaga fue la musa de Marc Jacobs. El diseñador convirtió a la cantante en una top model de pasarela durante la Semana de la Moda de Nueva York. Lady lució un abrigo tamaño excesivo que dominó toda la colección en tonos sobrios que resaltaron el estilismo y maquillaje dramático de la diva. Y Tommy Hilfiger escogió a Gigi Hadid como la nueva imagen de la próxima temporada. Desde su taller, el diseñador anunció que con Gigi la familia continúa creciendo. Ella ayudó a diseñar cada cosa, los botones, los hilos, los colores, las telas, el ajuste. Ella estuvo íntimamente involucrada en cada detalle. Según Hilfiger, la intención de la campaña es democratizar las piezas y quiere que salgan directo de las pasarelas a las tiendas. Para esto tiene pensado hacer un lanzamiento vía multimedia con apoyo de las redes sociales. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan dulces sueños y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias, Federica. Amigas y amigos, hacemos una nueva pausa en Noticiero Venevisión. Y al regreso, las noticias deportivas. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque el Barcelona tomó una importante ventaja en su serie de octavos de final de la Liga de Campeones. Esto tras derrotar como visitante al Arsenal 2-0 en Londres y dar un gran paso para meterse entre los 8 mejores de la competición. Lionel Messi adelantó a los catalanes al minuto 71 con este disparo frontal al arco y luego al minuto 83 de penal terminó de darle cifras definitivas al encuentro. Este gol significó el gol 10.000 del Barcelona en partidos oficiales. Es además la primera victoria del cuadro azulgrana ante el Arsenal en Emirates Stadium y amplía así su racha el cuadro de España en partidos oficiales a 33 victorias consecutivas. En Turín, la Juventus rescató un empate ante el Bayern Múnich a 2 tantos, resultado que favorece a los bávaros de cara al choque de vuelta. Thomas Müller adelantó al cuadro alemán al 43, mientras que Arjen Robben amplió la ventaja al 55. La Juventus acortó distancias al minuto 63 gracias al argentino Paulo Dybala
y luego encontró el empate al minuto 76 por intermedio de Stefano Sturaro. La vuelta de ambas series se disputará el 16 de marzo. Este miércoles concluyen los choques de ida de los octavos de final de la máxima competición de fútbol de Europa. El Atlético de Madrid de Diego Simeone visita Holanda para enfrentarse al PSV Eindhoven de Philippe Cocu. El equipo de los Países Bajos ha hecho de su estadio un fortín. 3 victorias en 3 partidos como local en esta Champions, además de sumar 14 victorias en 17 choques en lo que va de campaña en todas las competiciones. En el otro choque del día, el Manchester City enfrentará no solo al Dinamo de Kiev, sino al inclemente clima de la capital ucraniana. Se espera que la temperatura ronde los 2 grados a la hora del partido. En notas del tenis, este martes el capitán de la selección venezolana de Copa Davis, José Antonio de Armas, anunció al cuarteto de raquetas que se medirán a Paraguay desde el 4 de marzo hasta el día 6 en el Centro Nacional de Tenis de Santa Rosa de Lima por el grupo 2 de la zona americana. De Armas convocó a Ricardo Rodríguez, Luis David Martínez, Roberto Maitín y Miguel Esté para su primer compromiso del año. Y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos y recuerden Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.